continuar con nuestra serie de sermones en el libro de los Salmos que hemos titulado Soluciones antiguas para problemas modernos. Y el día de hoy estaremos meditando en el Salmo 14. Así que les pido que puedan tener sus Biblias abiertas en este Salmo y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor acerca de los problemas que enfrentamos como humanidad, problemas que se enfrentaban años antes de que se escribiera este Salmo, mientras se escribía este Salmo, y que también nosotros enfrentamos en este tiempo. Vamos a ver la solución que nos provee la palabra del Señor. Fíjense lo que dice ahí, Salmo 14, versículo 1. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fueran pan, y ni siquiera piensan en orar al Señor. El terror se apodera de ellos, pues Dios está con los que lo obedecen. Los perversos frustran los planes de los oprimidos, pero el Señor protegerá a su pueblo. ¿Quién vendrá del monte Sión para rescatar a Israel? Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob gritará de alegría e Israel se gozará. Esta es la palabra del Señor. A mediados del siglo XIV, en una época donde la medicina apenas estaba desarrollándose y las supersticiones dominaban la mente de las personas, estalló una terrible plaga. Una terrible pandemia en Europa conocida como la peste negra. Esta plaga, esta peste negra disminuyó la población europea en grandes proporciones y esto causó mucho dolor y esto causó mucho sufrimiento. Y en esa época los médicos estaban luchando para saber qué era la peste negra, saber qué era lo que causaban y poder proveer un tratamiento. Pero la necedad se apoderó de la población. En medio del caos surgieron teorías absurdas. Algunos culparon a los gatos de ser los que provocaban esta enfermedad y muchas personas en este tiempo cazaban a estos animalitos y los mataban por ignorancia. Otras personas hacían cosas absurdas como ir a tomar agua de un arroyo contaminado para pensar que eso de alguna manera los sanaría. Entonces vemos que en medio de este tiempo de incertidumbre, de miedo, la necedad, la obstinación, el orgullo hizo que personas tomaran decisiones estúpidas, hizo que personas tomaran decisiones tontas. Y ahora nosotros pensamos que estamos en una época más moderna, ¿no es así? Sin embargo, el miedo y la incertidumbre sigue siendo algo que tenemos que enfrentar. Y a veces somos necios en medio del dolor y la incertidumbre y eso nos hace cometer decisiones tontas y estúpidas. El día de hoy vamos a reflexionar en el Salmo 14 y en este texto antiguo podemos aprender cómo la necedad se encuentra arraigada profundamente en el corazón de todos los seres humanos. Y también vemos en este Salmo cómo da esperanza, cómo se da una solución sabia que nos puede ayudar a luchar contra nuestra necedad. Una necedad que se experimentaba en el tiempo del salmista, una necedad que experimentamos el día de hoy tú y yo. ¿Cómo podemos traer solución al problema de la necedad? Ese es justamente el título del sermón de esta mañana, el problema de la necedad, y estaremos reflexionando en los siguientes 3 puntos. Punto número 1, una cuestión de orgullo. Punto número 2, una cuestión de fe. Punto número 3, una cuestión de sabiduría. El problema de la necedad es un problema, una cuestión de orgullo, una cuestión de fe y una cuestión de sabiduría. Punto número 1, una cuestión de orgullo. Fíjense, la Biblia habla en muchas ocasiones acerca del problema de la necedad en el ser humano. Y una de las primeras cosas que nos muestra acerca de las personas necias es que son personas tercas, que son personas orgullosas, que se niegan a aprender. Fíjense lo que dice ahí el Salmo 14, el versículo 4. Fíjense cómo dice el salmista, ¿será posible que nunca aprendan los que hacen el mal?
Una persona que nunca aprende, una persona que se niega a escuchar a los demás, una persona que se niega a escuchar el consejo de los demás, es la característica, es la definición exacta que la Biblia le da a la necedad. Vean, por ejemplo, voy a ir a dos proverbios, Proverbios 18 y Proverbios 12, pero fíjense lo que dice Proverbios 18, versículo 2. Fíjense, dice: a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. ¿Han conocido alguna vez a una persona así? Que no le interesa escuchar lo que las demás personas tengan que decirle y que simplemente quiere escucharse a sí mismo, solamente quiere comentar sus ideas y piensa que sus ideas son las únicas que tienen importancia. Déjame decirte que si tú no conoces a una persona así, muy probablemente seas tú esta persona. Ahora vean lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 15. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. ¿A quién de ustedes les gusta que los corrijan? ¿A quién de ustedes les gusta que lleguen y les digan, oye, creo que debes de cambiar este comportamiento, creo que debes de hacer esto? ¿A quién le gusta eso? ¿Quién dice, oye, ¿por qué no me dices en qué tengo que cambiar? ¿Qué va buscando eso? ¿Qué va buscando personas que les digan, oye, ¿me podrías dar un consejo? ¿Qué ves mal de mí para que yo pueda cambiar? ¿Quién hace eso? Podría ser la persona más humilde, podría ser la persona más trabajadora, pero estoy seguro que a pesar de eso te vas a enojar cuando alguien te diga que tienes algún área de oportunidad. A nadie le gusta que lo corrijan, todos pensamos que tenemos la razón y los que están mal y los que tienen que cambiar son los demás. Yo no soy el problema son los demás. El problema es que no me comprenden, el problema es que no me entienden, el problema es que ellos son los necios. El problema es que ellos son los tontos. La esencia de una persona necia es que piensa que no necesita la ayuda de nadie. Es una persona que dice, no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. No necesito que nadie me diga cómo tengo que vivir. Yo sé, yo tengo sabiduría. No necesito la ayuda de nadie. Esa es la característica o eso es lo que dice una persona necia. Una persona que piensa de esta manera es una persona orgullosa, que cree que no tiene nada que aprender de los demás y que no necesita ser enseñado por nadie. Personas así existen en todos los gremios. Existen en los gremios de los médicos, existen en los gremios de los ingenieros, existen en los gremios de los arquitectos, existen en los gremios de los contadores. ¿Existirán personas así en lo de los músicos? Sí, también. ¿Existirán personas así en el gremio de los pastores? ¿Habrá pastores que no les gusta que les digan que están mal y que tienen un área de oportunidad, que tienen que cambiar en algo? Sí, lamentablemente también hay necedad en el gremio de los pastores. Pero esta es una actitud que tenemos incluso desde que somos niños. ¿Quién de ustedes no se enojó con su papá porque no lo dejó cruzar la calle solo? ¿Quién de ustedes no quería que sus papás no se metieran porque ustedes querían hacer cosas de adultos, porque querían sentirse adultos? No sé, tal vez alguna vez yo me enojé con mi papá porque no me dejó cruzar la calle. Pero el objetivo de un padre es darse cuenta de la necedad que tiene su hijo y evitar que cometa una estupidez, evitar que cometa una tontería, como no dejar que su hijo cruce la calle sin antes enseñarle a voltear en los dos lados. Fíjense lo que dice el pastor Tim Keller al respecto. Dice, cada niño que nace en una familia nace como un necio. Si eres un mal padre, entonces esos niños se convertirán en adultos necios. ¿Cuántos adultos necios habremos el día de hoy aquí? Si profundizamos en nuestros corazones y contemplamos nuestra vida, nos daremos cuenta que en muchas ocasiones hemos actuado como personas necias. La realidad del corazón humano es que no nos gusta la idea de que existe un Dios, porque si existe un Dios, significa que yo no puedo seguir viviendo mi vida de la manera en la que yo quiero. Y tengo que empezar a vivir mi vida de la manera que Él quiere. Eso significa, si Dios existe, significa que hay alguien a quien tenemos que someter nuestra vida. Me gustaría que vayamos rápidamente a Romanos capítulo 1, versículo 20, donde
apóstol Pablo está explicando justamente lo que es la necedad, cuál es la fuente de la necedad y cuáles son las consecuencias de la necedad en el corazón humano. Fíjense lo que dice ahí Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que la creación misma da testimonio a los seres humanos acerca de la existencia de un Dios, acerca de la existencia de un creador. En el examen que les hicieron a los candidatos oficiales y a diáconos de esta iglesia, les preguntaron acerca de los 5 argumentos más comunes para demostrar la existencia de Dios. Y uno de estos argumentos era el argumento teleológico. ¿Qué dice el argumento teleológico? Fíjense lo que dice el argumento teleológico. Dice que el mundo revela inteligencia, orden, armonía, belleza y propósito. Y por lo tanto, detrás de la creación debe haber un ser más inteligente que lo formó todo. Este mundo revela belleza, este mundo revela inteligencia. Entonces debe de haber un ser más inteligente, más bello, más lleno de orden, que le dio sentido a todo lo que vemos en la creación. La pregunta básica que se hace el argumento teleológico es: ¿este mundo tan perfecto pudo haberse producido a causa de un accidente? ¿Este mundo tan bello, tan lleno de inteligencia, pudo haber sido una casualidad? ¿Pudo haber sido producto del azar? Déjame decirte que si tú no crees que Dios existe, entonces en el fondo tú crees que todo se creó por medio de un accidente. El argumento teleológico dice que pensar de esta manera es igual de ilógico que pensar que hubo una explosión en la casa de Vincent Van Gogh y el resultado de esto fue el cuadro de La Noche Estrellada. O que hubo un accidente en la casa de Beethoven que dio como resultado a la Quinta Sinfonía. ¿Qué posibilidades hay de que esto haya ocurrido? ¿De que un accidente haya causado el cuadro de La Noche Triste o que haya causado la Quinta Sinfonía, La Noche Estrellada, perdón, o la Quinta Sinfonía? ¿Qué posibilidades hay de que esto haya ocurrido? ¿Les parece lógico que estas obras de arte hayan sido producto del azar? Ahora vean este mundo. Vean el mundo en el que vivimos, vean la perfección, la belleza, la inteligencia, el orden que hay en este mundo. La creación es algo mucho más glorioso y mucho más perfecto que cualquier cosa que pueda crear el ser humano. Y sin embargo, muchas personas siguen pensando que este mundo es producto del azar. Entonces, a pesar de que en la misma creación encontramos evidencia de la existencia de Dios, Pablo dice ahí en Romanos 1 que muchas personas se niegan a reconocer a Dios porque no quieren que nadie les diga cómo deben vivir, ni que les digan lo que está bien y lo que está mal. Y en consecuencia, se creen sabios, pero en verdad, ¿qué son? En verdad son necios. Y ahí en el versículo 25 de Romanos 1 dice que cambiaron la verdad por la mentira. Según la Biblia, la necedad en el corazón humano es la razón por la cual las personas niegan la existencia de Dios y prefieren vivir en la mentira que enfrentar la verdad. Tal vez el día de hoy te encuentres luchando contra la voluntad de Dios, en aceptar la voluntad que Dios tiene para tu vida. Tal vez estás luchando con el orgullo, tal vez estás luchando
en aprender lo que Dios quiere que aprendas en medio de esa situación complicada por la que estás experimentando? Déjame decirte que eso es a causa de la necedad que hay en nuestros corazones, del orgullo que hay en nuestros corazones, de que no queremos que exista un Dios que nos diga cómo debemos vivir, de que no queremos que exista un Dios que diga: yo soy tu rey, yo te creé, yo te formé y tienes que vivir conforme a lo que yo he estipulado. Nuestra falta de confianza en Dios solamente refleja el orgullo que hay en nuestro corazón. No es casualidad que el día de hoy, en nuestro tiempo, exista una marcha que se llama la Marcha por el Orgullo, donde las personas que participan en esta marcha son justamente personas que se niegan a aceptar la voluntad de Dios, que prefieren volverse necios, abrazar la mentira en lugar de enfrentar la verdad, porque a veces la verdad puede ser muy dolorosa. Entonces, punto número 1, el problema de la necedad es una cuestión de orgullo. En cada corazón humano tenemos que reconocer que nos negamos a obedecer y a someternos a la voluntad de nuestro Dios por nuestro orgullo. Punto número 2, el problema de la necedad es una cuestión de fe. Fíjense, vayamos de nuevo a nuestro texto, ahí al Salmo 14, y vean lo que dice el versículo 1. Dice: solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. La Biblia nos muestra que la necedad es una cuestión de nuestro corazón. En su propio corazón el necio dice: no hay Dios. ¿Qué quiere decirnos el salmista con esto? Fíjense, la mayoría de las personas que tienen un problema con la existencia de Dios dicen que este problema es a causa de una cuestión intelectual o una cuestión emocional. En la cuestión intelectual, las personas dicen que no deberíamos creer en algo al menos que podamos probarlo a través del método científico. No deberíamos de asumir que algo es verdad al menos que lo podamos probar en un laboratorio. Esa es una forma en la que las personas dicen: no, intelectualmente yo no puedo creer que existe Dios, ni tampoco puedo creer que existan los milagros, porque eso yo no lo puedo probar de forma empírica. Entonces no, me niego a la existencia de Dios. Por otro lado, está en el sentido emocional. Muchas personas tienen problema en creer en la existencia de Dios al ver el dolor, al ver el sufrimiento que hay en el mundo, al ver animales maltratados, al ver la injusticia y la miseria en la que viven muchas personas, y muchas personas al ver todo esto simplemente dicen: no hay Dios, no hay Dios. Entonces a muchas personas les encanta decir que el verdadero problema que tienen con Dios es un problema intelectual o un problema de emociones. Sin embargo, la Biblia dice algo muy diferente. Nos dice que si tienes un problema con Dios, si no puedes creer en Él, es porque tienes un problema mucho más profundo que algo intelectual o algo relacionado con tus emociones. Nos dice que el problema está en tu corazón. El problema está en el corazón. Si no puedes creer en Dios y confiar en Él, es porque realmente tu corazón ya ha puesto su fe en algo más. Fíjense esto que estoy diciendo. Si no puedes creer en Dios de manera intelectual o de manera emocional, es porque realmente ya has puesto tu fe en algo más. Solo se puede dudar acerca de algo al menos que hayas puesto tu fe en otra cosa. Por ejemplo, no puedes decir que Dios es injusto al menos que tú estés parado sobre una moralidad donde puedas decir: eso es injusto. Al menos que tú hayas creído algo que te haga decir: Dios es injusto. ¿Y realmente qué es lo que crees? Que tú eres más justo que Dios. No hay forma en la que tú puedas decir que Dios es injusto, al menos que tú creas que tú eres más justo que Dios. Ven el siguiente comentario pensando en esto, pensando que solamente vamos a dudar de algo cuando ponemos nuestra fe en algo más. Vean este comentario del autor británico Aldous Huxley, que realizó cuando comenzó a estudiar filosofía. Fíjense lo que dice, es muy interesante. Dice: yo tenía motivos por los que no quería que el mundo tuviera un significado o que existiera un Dios. Y por consiguiente, asumí que no existía. Y fui capaz de encontrar razones satisfactorias para esta suposición sin dificultad alguna. Para mí, así como para la mayoría de mis amigos, la filosofía de lo irrelevante
era esencialmente un instrumento de liberación de un determinado sistema moral. Nos oponíamos a la moralidad, nos oponíamos a que existiera un Dios que dictó 10 mandamientos, porque interfería con nuestra libertad sexual. Fíjense, Aldous Huxley escribió esto cuando estaba empezando a estudiar filosofía, en un momento donde él tenía una novia y él quería tener sexo con ella. Pero comprendió que existía un Dios, que si existía el Dios de la Biblia, entonces no iba a poder continuar con sus planes. Fíjense cómo dice, la filosofía de lo irrelevante era esencialmente un instrumento de liberación. Él ya tenía planes. Sin embargo, la existencia de Dios amenazaba esos planes. Así que para lograr lo que quería, ¿qué tenía que hacer? Sacar a Dios de la ecuación. Decir que Dios no era real, para que no interfiriera con lo que él denominó su libertad sexual. Así que si te resulta difícil creer en Dios, lo que en realidad está sucediendo es que Dios está amenazando de alguna forma las cosas en las que has puesto tu confianza, las cosas en las que has depositado tu fe y que has decidido creer en ellas. Aldous Huxley en ese momento de su vida prefirió creer en su libertad sexual y pensó que había tomado la decisión correcta. Él ya tenía un Dios, él ya tenía una fe, y cuando Dios amenazó las cosas que creía, tomó la decisión de alejarse de Dios y confiar en aquello en lo que había puesto su fe. Pero ¿sabes qué? Esto es algo que tú y yo hacemos todos los días. Tú y yo todos los días decidimos en qué poner nuestra fe, y eso es lo que marca nuestras decisiones. Todos los días tú y yo decidimos si confiamos en Dios o no confiamos en Dios. De hecho, déjame decirte que todo pecado es una falta de confianza en Dios. Es dejar de creer en Él y lo que ha querido para tu vida. Eso es el pecado. Y desde luego que se necesita mucha fe para creer en la existencia de Dios, pero ¿cuánta fe se necesitará para creer que Dios no existe? Fíjate, no puedes rechazar la existencia de Dios al menos que des un salto de fe para creer en algo más. Lo que estoy diciendo es que aunque tú no te consideres una persona religiosa, aunque tú no te consideres una persona creyente, lo eres. Tienes tu fe puesta en cosas que tampoco puedes comprobar a través del método científico o en un laboratorio. Fíjense lo que dice el comentarista con respecto a esto. La secularidad occidental, es decir, la idea de que no existe un Dios, no es la ausencia de fe, sino un nuevo conjunto de creencias sobre el universo. La secularidad occidental no es una ausencia de fe, sino un nuevo conjunto de creencias sobre el universo. Estas creencias no pueden demostrarse ni son evidentes para la mayoría y tienen sus propias contradicciones y problemas, al igual que otras confesiones religiosas. Todo en lo que tú crees puede que no sea cierto. No todo lo que crees se puede comprobar a través del método empírico. Ahora déjame decirte que aquello que lo que pongas tu fe también moldeará la forma en la que vives tu vida. Si crees que fuiste creado sin ningún fin especial, que no existe vida después de la muerte y que con el tiempo el mundo se acabará cuando el sol muera, entonces pensarás que nada de lo que hagas aquí tendrá alguna trascendencia. ¿Estás de acuerdo? Si esta vida es todo lo que hay, entonces, ¿por qué debería de ser una buena persona? Si esta vida es todo lo que hay, ¿por qué debería de gastar mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero en servir a los más vulnerables, a los más necesitados? Si esta vida es todo lo que hay, ¿para qué tendría que gastar mi vida estudiando en un seminario de teología y predicar el evangelio? Si este mundo es todo lo que hay. Si este mundo es todo lo que hay, ¿por qué no me encargo de satisfacer mis deseos egoístas y vivir como yo quiero y vivir como yo se me antoje sin importarme a quién pueda lastimar o a quién pueda ofender? Como dice C.S. Lewis, si no hay un Dios, entonces todo está permitido. Si no hay Dios, entonces puedes hacer lo que tú quieras. El problema está en si hay un Dios. Y hay posibilidades de que haya un Dios. Pensando en lo que
pensando en que lo que creemos definirá nuestras acciones, hay libros de consejería no bíblica que dicen que cuando vas a aconsejar a alguien, debes hacerlo desde la neutralidad, que no debes imponer tus valores y tus creencias a alguien más. No debes decirle a esa persona lo que está bien y lo que está mal, sino dejar que lo resuelva por sí mismo. Pero ¿saben qué? Esto es imposible. Es imposible esa idea de la neutralidad. Porque si alguien viene a ti a pedir tu consejo diciendo que está pensando en tener un amorío con alguien que no es su esposa, y tú eres un cristiano, no puedes dejar de pensar que eso que está haciendo esa persona es un pecado y que Dios lo va a juzgar por eso que va a hacer. No hay forma en que tú des un consejo sin pensar en eso. Y de la misma forma, si tú no eres un creyente y alguien te pide un consejo, no hay forma en que no deposites tus ideas de valores a esa persona. La neutralidad no existe. Siempre vas a compartir con la otra persona lo que para ti es tu sistema de valores. Entonces fíjense, lo que el salmista nos está diciendo es que no podemos pensar sin el corazón. De hecho, todos los seres humanos pensamos con el corazón. Tenemos que mirar a nuestros corazones y darnos cuenta de que si tenemos problemas en confiar en Dios, es posible que esto no sea por un tema de intelectualidad o un tema de emociones, sino que el problema es mucho más profundo. Es un problema del corazón. Algo está pasando en nuestro corazón. Si dudas de Dios es porque ya has hecho compromisos de fe con otras cosas y Dios está amenazando esos compromisos de fe que has hecho. No necesariamente se necesita ser un tonto para ser una persona necia. Vean por ejemplo la vida de Aldous Huxley. Él era una persona brillante, autor de varios libros brillantes. Él era una persona muy inteligente, pero prefirió confiar en su libertad sexual en lugar de confiar en Dios. Si en este momento tienes muchas dudas acerca de Dios, te recomiendo que te asegures de dudar acerca de tus dudas. Si tienes dudas acerca de Dios, te recomiendo que dudes acerca de tus dudas. ¿Por qué dudar de todo lo demás y no de tus dudas? ¿Por qué confiar de Dios y no dudar? ¿Por qué dudar de Dios y no dudar de tus dudas? Te recomiendo que dudes de tus dudas, porque al hacerlo te darás cuenta de los compromisos de fe ocultos que se encuentran en el centro de tus dudas. Y estoy seguro que te darás cuenta de que muchas de esas cosas que creen son mucho menos fundamentales, son mucho menos comprobables que el cristianismo mismo. Entonces, punto número 1, el problema de la necedad es una cuestión de orgullo, pero punto número 2, también es una cuestión de fe. Somos necios porque hemos decidido poner nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra identidad en algo más que no es Dios. Finalmente, punto número 3, el problema de la necedad es una cuestión de sabiduría. Fíjense lo que dice ahí el Salmo 14, versículo 4. Dice: ¿será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fuera pan y ni siquiera piensan en orar al Señor. El terror se apoderará de ellos, pues Dios está con los que lo obedecen. Los perversos frustran los planes de los oprimidos, pero el Señor protegerá a su pueblo. ¿Quién vendrá del monte Sión para rescatar a Israel? Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob gritará de alegría e Israel se gozará. Entonces, esta última sección del Salmo 14 habla acerca de cómo los necios nunca aprenden. Pero a pesar de esto, a pesar de que nunca aprenden, a pesar de su necedad, devoran al pueblo de Dios. Entonces este Salmo 14 termina con esta pregunta: ¿quién vendrá del monte Sión para rescatar a Israel? ¿Qué es el monte Sión? Muchos salmos hacen referencia a Sión. Y si tú no comprendes a qué hace referencia el salmista cuando menciona el monte Sión, vas a perder mucha esperanza acerca de lo que nos comparten los salmos. Fíjense, la palabra Sión es el nombre de uno de los montes dentro de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad con muchos montes y uno de estos montes era el monte Sión. Y lo importante del monte Sión es que ahí fue donde se construyó el templo de Israel. Y lo que el salmista nos está diciendo es que el rescate, que la salvación de Dios vendrá de Sión, vendrá del templo.
Pero ¿qué significaba el templo para el pueblo de Israel? ¿Por qué era importante que tuvieran un templo? ¿Por qué? ¿Qué había en el templo? Es donde Dios tomó la decisión de poder habitar en medio de su pueblo. Ahí es donde la presencia de Dios estaba, donde la gloria de Dios estaba. Y entonces el pueblo se acercaba a Dios a través de sus sacrificios para el perdón de sus pecados, y de esta forma eran bendecidos. Por ejemplo, vean lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 12, acerca del templo. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Dice: luego una noche el Señor se le apareció a Salomón, el rey Salomón, el hijo del rey David, y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devore las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Qué tiene que ver el templo de Israel con el problema de la necedad? ¿Qué tiene que ver el monte Sión con el problema de la necedad? Tiene todo que ver. Tiene todo que ver con la necedad, pues la necedad es esa parte de nuestro corazón que nos aleja de Dios. No nos gusta que haya alguien mayor que nosotros que nos diga la forma en la que tenemos que vivir. No nos gusta eso. Esa es la realidad de nuestro corazón. De eso es la esencia del pecado, el rechazar a Dios y no querer tener una relación con Él. Es la necedad la que causa esto en nuestro corazón. Nosotros queremos cruzar la calle sin ayuda, sin que nuestro papá nos diga cómo hacerlo. Naturalmente pensamos que no necesitamos a nadie, ni siquiera a Dios. Así que cuando empiezas a acercarte al gran Dios creador del universo, que te dice: yo soy santo, yo soy todopoderoso, inmediatamente empezarás a sentirte amenazado. Eso no le gusta a nuestro corazón necio. No queremos acercarnos a alguien que nos va a exigir que hagamos esto o aquello, y por lo tanto sentirás que no puedes acercarte a un Dios como este. Hay muchas iglesias que enseñan esto, ¿están de acuerdo? Que para poder acercarte a Dios, primero tienes que cambiar, primero tienes que dejar de escuchar cierta música, primero tienes que dejar de vestirte de alguna forma, y entonces, ya que hayas cambiado tu forma de vivir, entonces puedes acercarte a Dios. Hay muchas iglesias que enseñan esto. Y hay muchas personas que al escuchar esto se sienten terriblemente amenazados y prefieren alejarse, porque su corazón dice: no quiero obedecer, no quiero obedecer, no quiero obedecer. Pero ¿saben qué? Hay una parte increíble acerca de lo que significa el templo. El templo nos recuerda que podemos ser aceptados por Dios a pesar de nuestra necedad. ¿Están de acuerdo? El templo nos recuerda que realmente no podemos cambiar si antes no nos acercamos a Dios, que podemos acercarnos a Dios aún con nuestra necedad y seremos aceptados. De eso se trataban los sacrificios, ¿están de acuerdo? De la gracia de Dios a su pueblo, de que a pesar de su necedad, a pesar de su incredulidad, a pesar de su infidelidad, Él proveyó un sistema sacrificial donde ellos entregaban la sangre de un sustituto para que ellos fueran aceptados y ellos fueran perdonados. Un sustituto moría por ellos para que ellos fueran aceptados. Años más tarde, en ese mismo templo, Jesús de Nazaret, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19, dijo lo siguiente: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron los líderes judíos. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Jesús dijo: yo soy el templo. Cuando dijo que el templo sería destruido y que en 3 días sería levantado, se estaba refiriendo a sí mismo, estaba refiriendo a su resurrección. Su cuerpo es el templo, su cuerpo fue destruido
y en 3 días fue levantado para nuestra salvación. Jesús estaba diciendo, yo soy el templo, pero ¿saben qué? También yo soy el sacrificio. Yo soy ese sacrificio que ustedes necesitan, porque para que a pesar de su necedad, ustedes sean reconciliados con Dios, ustedes sean aceptados por Dios y puedan venir a Él. ¿Saben qué es lo irónico de todo esto? Que cuando Jesús murió en la cruz, para la mayoría de las personas esto fue una locura. Esto fue la derrota de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que la muerte de cruz, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, es el acto con mayor sabiduría del mundo. ¿Se acuerdan el texto que leíamos al principio? Ahí en la lectura bíblica que hizo nuestro hermano Benjamín. Ahí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Lo voy a leer de nuevo, pero esta vez lo voy a leer en la nueva versión de las Américas. Esta no la tienen allá en multimedia, pero póngala en NTV, no hay problema. Simplemente pongan atención como lo dice la nueva versión de las Américas. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. La cruz es necedad para los que se pierden. Como dice la NTV, es ridiculez, es una tontería, es una locura, es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros, los salvos, ¿qué es? Es poder de Dios, es poder de Dios. El necio dice en su corazón, no necesito un salvador, yo puedo salvarme por mi cuenta, yo soy bueno, yo soy una buena persona, no necesito que nadie haga algo por mí, yo puedo por mi cuenta, yo puedo solo. El necio no entiende la gracia, el necio no entiende la sabiduría de Dios y por lo tanto la cruz le parece una ridiculez, la cruz le parece una locura, le parece una necedad. Sin embargo, la cruz es en realidad el acto de sabiduría más grande que jamás haya ocurrido. Fue en la cruz donde Dios decidió aplicar su justicia en contra de nuestra necedad, pero al mismo tiempo ofrecernos su misericordia y su amor. ¿Está de acuerdo que eso es la cruz? La culpa de nuestra necedad, la culpa de nuestros pecados cayó sobre Cristo para que al mismo tiempo su vida perfecta en nuestro lugar, las bendiciones de su vida perfecta que vivió por nosotros, recayera en nosotros, sus bendiciones cayeran en nosotros al poner nuestra confianza en su obra por nosotros. Eso es verdadera sabiduría. Ahora déjame decirte lo que significa convertirse en cristiano y con esto terminamos. Un cristiano es alguien que sabe que es un necio. Un cristiano es alguien que sabe que es un necio. Por otro lado, un necio es alguien que no sabe que es un necio. Esos es realmente los dos tipos de personas que existen en el mundo. El cristiano que reconoce que es un necio y el necio que no sabe que es un necio. Todos somos necios y la única manera de evitar serlo es darnos cuenta de que somos necios y que solamente podemos reconciliarnos con el Padre a través de Cristo. La única forma de vencer la necedad es comprender lo que anunciaba el monte Sión, la obra de nuestro Señor Jesucristo. No podrás acercarte a Cristo si antes no aceptas que en tu corazón hay necedad, si antes no aceptas que en tu corazón hay orgullo, si antes no aceptas que has puesto tu fe en algo más que no es Dios, que has puesto tu fe en un Dios falso, en un ídolo para poder hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. No puedes ser cristiano si antes no asumes esto, si antes no aceptes esto. Tienes que darte cuenta cómo tu corazón odia servir y bendecir a los demás, pero al mismo tiempo ves a Cristo muriendo por ti. Y te das cuenta que tu sabiduría no es sabiduría, sino es necedad. Y lo que consideras que es locura de parte de Dios es verdadera sabiduría. Eso dice Pablo, la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Tal vez haya alguien aquí que diga, oye, yo creo todo eso, yo confío en la muerte de Cristo en mi favor, que Él murió por mí. Sin embargo, ¿sabes qué, Rodrigo? Todos los días me doy cuenta que sigo siendo un necio, que sigo siendo orgulloso y que me cuesta confiar en lo que Cristo ha hecho por mí en cada área de mi vida. Si tú te sientes así, déjame decirte,
bienvenido al club. Esa es la necedad que habita en el corazón aún de todo creyente. La necedad que no nos permite confiar en nuestro Dios en todo tiempo. Así que cada día tenemos que identificar en qué hemos confiado antes que en Cristo y recordarnos a nosotros mismos la obra que Él ha realizado a nuestro favor. Ese es el cristiano, aquel que se recuerda a sí mismo la obra de Cristo a su favor, a cada momento, a cada instante. El necio dice en su corazón, no hay Dios, pero el cristiano es aquel que se predica todo el tiempo a su propio corazón. Sí que lo hay. Vamos a orar. Padre nuestro, te pedimos que nos ayudes a comprender cómo podemos eliminar la necedad que hay en nuestros corazones. Ayúdanos a identificar esos compromisos de fe que hemos hecho, que nos ayudes a identificar los ídolos que hay en nuestro corazón y que podamos destruirlos al recordar lo que Cristo hizo en nuestro lugar, a nuestro favor. Que solo en su obra preciosa, que solo en su sangre preciosa derramada por nosotros podamos hallar nuestra identidad, nuestro consuelo y nuestra mayor satisfacción en la vida y en la muerte. Te pedimos que cambie nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Oramos esto en el nombre precioso de Jesús.